Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. Esta mañana quiero entrar a este tema. ¿Por qué? Porque Dios hará grandes cosas en esta tierra. Dios hará grandes cosas en la tierra de Europa. Tenemos que reconocer que estamos en una tierra. Tenemos que reconocer que Dios nos ha traído una tierra y es una tierra diferente a la tierra que donde venimos nosotros. Europa es una tierra grande, una tierra donde si usted mira hacia arriba y ve el continente occidental, vemos una tierra dura, una tierra fría, una tierra donde el evangelio se ha ido apagando de lo que nosotros conocemos como evangelio, el evangelio que hay en Latinoamérica, aún en América. Vemos que es un evangelio de fuego, un evangelio donde la gente tiene mucha pasión. Pero si vemos la iglesia en Europa, vemos una iglesia fría. Pero Dios tiene una estrategia y Dios tiene algo preparado. Lo que Dios tiene preparado va a ser aún nuevo para la Latinoamérica. Lo que Dios tiene es nuevo aún para todo Sudamérica. Lo que Dios tiene es algo preparado para la iglesia. Pero Dios nos está preparando en este tiempo. Y Dios quiere que seamos esforzados y valientes. Porque para afectar a esta tierra, para poder afectar a Europa, vamos a tener que posicionarnos donde Dios quiere que estemos. Vamos a tener que alcanzar el propósito o lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a tener que alcanzar ese lugar. Alcanzar ese lugar tiene que ver con alcanzar la tierra prometida. Tiene que ver con alcanzar lo que Dios tiene prometido para mi vida. Ahora el Señor le dijo algo a Josué y a todo el pueblo antes de alcanzar la tierra prometida, y era esforzarse y ser valiente. Yo quiero decir que cada paso que hemos alcanzado en Dios nos ha costado esfuerzo, nos ha costado ser valientes y aún nos cuesta más, porque el evangelio no es para los flojos, sino que el evangelio es para los esforzados. Así que está dispuesto en esta mañana a dejar que la palabra de Dios haga en nuestra vida y genere ese motor que tiene que generar. Entonces vamos a la palabra de Dios. Quiero en esta mañana hablarle de Josué 1:7, el verso más conocido que conocemos. Y le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Así que Dios le dice dos cosas a Josué para alcanzar la tierra prometida, para alcanzar lo que Dios tiene para él y para el pueblo. Entonces le dice que se esfuerce y que sea valiente. Fíjese que le dice que sea valiente para obedecer lo que Moisés le habría mandado. ¿Usted cree que hay que ser valiente para obedecer lo que me mandan? En este tiempo nos vamos a tener que organizar como un ejército. Nos vamos a tener que organizar como un ejército para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y el Señor le dice, fíjese que le dice, sé valiente, pero sé valiente ¿para qué? Le dice, para obedecer a mi siervo Moisés. Fíjese que el Señor respeta, le quiero mostrar esto, aparte de ser esforzado, le quiero mostrar que tenemos que saber escuchar y saber ser obedientes. Porque Dios había puesto sobre la vida de Josué a un hombre. Siempre Dios pone un hombre sobre la vida de otro para esforzarnos. Y fíjese cómo Dios le dice que sea valiente para obedecer a su siervo Moisés. Y Dios cómo respeta la autoridad. Porque antes que se lo dijera Dios a Josué que se esforzara y que sea valiente, se lo dijo Moisés a Josué. Y usted lo puede ver en Deuteronomio 31:7, que dice la palabra de Dios: llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo: esfuérzate, anímate, sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Que va a jugar un papel fundamental el poder ser obediente a las autoridades que Dios va poniendo. Va a jugar un papel fundamental en ser valiente para obedecer. Dios respeta la autoridad y Dios le da la misma palabra que le dio Moisés. Aún Dios
respeta la cabeza que se había puesto a Moisés. Pero mire, quiero enseñarles más, porque vamos a tener que ser esforzados. Vamos a tener que ser esforzados para lo que Dios quiere hacer. No va a ser fácil, pero el hombre que tenga el Espíritu Santo va a alcanzar a tomar lo que tiene que tomar. Y en esta mañana me toca a veces decir cosas que capaz que van a doler, pero sabe que los evangélicos tenemos a veces fama de ser flojos. Los evangélicos somos levitas, pero a veces somos levitas a los trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Que si somos flojos no podremos alcanzar lo que Dios quiere. Dios no puede utilizar a una persona que no es esforzada. Dios no puede utilizar a una persona que no muestra interés por la obra. Hay mucha gente que quiere mucho, quiere alcanzar mucho, pero para alcanzarlo mucho vamos a tener que ir alcanzando de a poco. Vamos a tener que mostrar que somos fieles en poco. Quiero mostrarle Primera de Reyes, capítulo 2. Y en esta mañana, si tiene paciencia, Dios nos va a mostrar la revelación. Si en esta mañana tiene paciencia, Dios le va a soltar algo sobre su vida. Primera de Reyes, capítulo 2. Estaba el rey David y dice que llamó a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Fíjese lo que le dice el rey David cuando está a punto de morir a su hijo. Y creo que debe ser el deseo de cualquier padre o madre, que podamos desearle a nuestro hijo que se esfuerce para que alcance lo que tiene en Dios y que sea hombre. ¿Qué le quiso decir David a Salomón con que sea hombre? Ya que Salomón, por supuesto, era masculino, era un hombre, pero le dice que fuera hombre. Tiene que ver con madurez, tiene que ver con decirle que sea completo. No importa sexo, mujer o hombre, pero lo que David que estaba diciendo a su hijo es que fuera hombre. Y es lo que necesitamos hacernos en Dios. Necesitamos hacernos esforzados y ser hombres, ser completos, ser lo que Dios quiere que seamos en la tierra. Usted sabe que en la iglesia no estamos para jugar. La iglesia no es para locos. Lo que Dios tiene preparado es para hombres. Hombres maduros, hombres que saben tomar el lugar que tienen en Dios, hombres que saben tomar la posición que Dios quiere que tomemos. Y para eso va a haber un proceso. Pero eso es lo que tiene que anhelar cada padre o cada pastor. O a usted le dice: no, yo soy un loco, me gustaría que mis hijos sean unos locos como yo. ¿Usted cree que el evangelio Dios puede usar locos? Para el nivel que Dios nos quiere llevar como iglesia, vamos a necesitar ser maduros. Y no digo ser serios religiosos, sino ser maduros. Mire lo que dice la palabra y ya mismo estamos entrando en lo que Dios quiere hacer. Salmos 27, 14. Salmo capítulo 27, verso 14. Esforzados y valientes, estamos en esta mañana hablando para tomar el lugar que Dios quiere. Dice el salmista: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es cierto que estamos esperando muchas cosas de Dios, pero dice el salmista que tenemos que esforzarnos, porque hay cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Cuando el Padre nos trae todas las cosas, nos pone todas las cosas en bandeja, eso sería mimar a un niño. Usted se imagina que su hijo tiene 25 años y le pide que usted le compre un coche, que usted le compre una casa. ¿Usted qué le va a decir a su hijo? Hijo, ya estás grandecito, ya vas a tener que esforzarse. Y tenemos una iglesia que ha aprendido a todo pedirle a Dios que le dé
que le dé y que le haga, pero no es lo que espera Dios de nosotros. Dios como Padre espera que nos levantemos y que tomemos el lugar que tenemos que tomar. Y para eso vamos a tener que ser esforzados y vamos a tener que ser valientes. Dios va a utilizar en este tiempo la gente que sea esforzado, que sea valiente. Pero ahora esforzado ¿para qué? Porque hay mucha gente que es esforzado en el mundo y alcanza muchas cosas, pero para Dios no es nada esforzado. Nosotros hoy estamos predicando a la gente que son esforzados en Dios y esforzados para alcanzar el lugar que tiene que alcanzar en Dios. Jueces 6:12. Y ya en esta mañana va a ver usted lo que el Espíritu Santo quiere hablar. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A quién estaba hablando esta palabra? Quiero centrarlo en la palabra de Dios. El ángel se le aparece a Gedeón. Se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón. Y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor se aparece a Gedeón y lo llama valiente. Ahora Gedeón le contesta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, estamos de esta manera? Había una indignación, como tiene que haber una indignación, me imagino, en muchos cristianos. Yo creo que tiene que haber una indignación santa, porque todavía no manifestamos toda la gloria de Dios o no vemos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora hay gente que manifiesta esa indignación para bien y otros para mal. O sea, muchos ven lo que pasa en la iglesia o lo que pasa en el pueblo de Dios, y esa indignación algunos la usan para criticar, otros la usan para apartarse del Evangelio. Pero hay otros que son esforzados y valientes y usan esa indignación para levantarse en contra de lo que está pasando. ¿Me está entendiendo? ¿Está viendo Dios a quién va a usar en este tiempo? Gedeón veía el problema de la nación, pero esa era la fuerza. Esa era la fuerza con la que el ángel le dijo: pues levántate con esta fuerza. Y yo creo que para que nosotros podamos esforzarnos en este tiempo, tenemos que reconocer el estado. Tenemos que reconocer nuestro estado y el estado de la iglesia, para poder sacar fuerzas, para poder levantarnos. ¿A partir de qué? Nos tenemos que levantar. Dios está necesitando esos hombres y esas mujeres que no se quedan, que si uno los cita para tal día, allí están, que si uno los necesita para ayudar aquí, allí están. Pero son hombres que entienden que hacen falta que hayan esforzados y valientes. En la iglesia de hoy hay que trabajar mucho, y muchos ante el panorama cuelgan los guantes. Muchos ante el panorama prefieren quedarse a la orilla, criticar. Otros prefieren ya no luchar más, ni hacer más nada. Pero hay que ser esforzado, claro. Porque Dios nos quiere hacer tomar posesión, porque Dios nos está preparando para reinar junto a Él. Ahora, yo sé que hay muchos que quieren que Dios lo use en este tiempo. Primera de Reyes 11:28. Y ya ahora va a empezar a hablar el Espíritu Santo. Este varón,
Primera de Reyes 11:28. Dice que había un varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Es algo natural. Si usted es un empresario y usted tiene un trabajador que es más activo, un hombre que está dispuesto en todo momento, un hombre, yo creo que usted cuando necesite a alguien al que va a mirar va a ser a ese trabajador. Pues en Dios a veces pensamos que es diferente, pero en Dios funciona de la misma manera. Dice que Salomón vio a este hombre, era activo, era un hombre esforzado, un valiente. Yo creo que los que Dios va a levantar en este tiempo son esa clase de estirpes de hombres y de mujeres. Son los hombres que Dios le pone un reto, que Dios pone un desafío, y que no importa lo que tengan que hacer para alcanzarlo, no importa los kilómetros que tengan que pasar, no importa el frío que haya, no importa los metros que tenga que tomarse para llegar a donde tiene que llegar al destino. ¿Me está entendiendo? Es que Dios no quiere entregar cosas, pero hay que luchar por lo que Dios nos está dando. Hay que esforzarnos por lo que Dios nos quiere soltar a nuestra vida. Y dice una parábola el Señor. Dice una parábola, dice: si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Así que muchas veces cuando estamos sirviendo, porque voy a hablar de esforzarse en cuanto al servicio de Dios, en cuanto al servicio de la iglesia, porque cómo nosotros le mostramos nuestro amor a Dios, o cómo le mostramos nuestro esfuerzo, si no es sirviendo al cuerpo o sirviendo a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Todo nuestro propósito está en el cuerpo, está en la iglesia. Yo no le voy a predicar en esta mañana que usted se esfuerce para alcanzar su empresa. Yo en esta mañana le estoy hablando que usted se esfuerce para alcanzar el propósito dentro del cuerpo de Cristo. Es lo que nos interesa. Ahora el Señor, estando en el cuerpo, en la iglesia, nos probará muchas veces. Por eso dice: si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Entonces Dios nos quiere dar herencia. Dios quiere darte parte de su herencia dentro de la iglesia y dentro del cuerpo. Pero ¿con quién va a contar un hombre de Dios? ¿Con quién voy a contar yo si tengo la oportunidad de establecer una iglesia, tengo la oportunidad de enviar a alguien? Póngase usted en el lugar, a alguien que es esforzado, a alguien que es activo. ¿Me está entendiendo? Dios necesita hombres que estén dispuestos y disponibles. Para todo esfuerzo que hagamos nosotros en Dios hay una retribución. Le dice el Señor a Jeremías: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Volverán de la tierra del enemigo. Muchas veces le lloramos a Dios, muchas veces recriminamos lo que le damos a Dios. Cuando hacemos las cosas a Dios con queja, cuando hacemos las cosas para Dios con llanto, con, ¿cómo se dice?, con reproche, no avanzamos nada. Jeremías era el profeta llorón, le llamaba. Ahora Jeremías hizo muchas cosas, pero siempre estaba llorando. El Señor le dice: deja de llorar, no derrames más lágrimas, pues habrá una recompensa por tu trabajo. Tus hijos volverán del país. Hay una recompensa de parte de Dios para todos los que se esfuerzan. Hay muchos que dicen: pastor, yo quiero esto, pastor, yo quiero alcanzar aquello. O le dicen a Dios, pero Dios nos está probando. Dios está probando
¿Qué? Perdón. Dios está probando qué fieles somos en el ministerio y en el servicio. Porque es necesario que seamos esforzados en el servicio. Sabe que somos un cuerpo. Y dentro del cuerpo, todas las células, todos los miembros tienen que estar activos para que el cuerpo avance. O sea que para que avancemos lo necesitamos unos a otros. Aún la cabeza no podría avanzar si los pies no van hacia adelante. Así que no importa qué cabeza sea uno, si no tiene pies no puede avanzar. Entonces dependemos del cuerpo para muchas cosas. Entonces en este tiempo, si queremos disfrutar, y los que van a disfrutar de las victorias que Dios va a dar, va a ser aquellos que estén esforzados, aquellos que sean valientes, aquellos que vean lo que Dios está haciendo. Hay gente que no está viendo lo que Dios va a hacer en la iglesia de Europa. Hay gente que ya está cansada, hay gente que ha colgado los guantes en la iglesia. Pues esos no verán la gloria de Dios, no verán lo nuevo. Quizás lucharon en su tiempo, pero este es el tiempo que hay que esforzarse. Este es el tiempo que hay que sacar fuerzas de la fuerza. Pablo era un luchador, Pablo era un esforzado. Él sí que se podía quejar ante Dios. Mira, Señor, los azotes que me han dado. Mira el naufragio que he tenido. Pero él no miraba atrás. Dice, yo no miro hacia atrás. Yo me extiendo a lo que está hacia adelante. Yo prosigo a la meta. Hay mucha gente que se ha quedado en lo de atrás. Ha dejado de gastar sus fuerzas. Ha dejado de pelear la batalla. Pero le digo una cosa. La batalla o la carrera no es del que la empieza, sino del que la termina. Vamos a tener que ser esforzados desde que el Señor nos llamó hasta que lleguemos a donde Dios quiere que lleguemos. No existen vacaciones en Dios. No existen vacaciones en Dios. Una vacaciones en Dios. Pregúntele lo que le pasó al rey David cuando se tomó unas vacaciones en Dios. Nos hace perder herencia, podemos perder hijos. Dios no se va a detener por nosotros, Dios va a avanzar. Ahora Dios no quiere que nadie se quede atrás. Dios no quiere que nadie pierda el propósito que hay en la vida de uno. Pero tenemos que poner primero lo que hay que poner en primer lugar. La iglesia primero es la iglesia primogénita, es la iglesia primicia, es la iglesia que va a partir primero con Cristo. ¿Por qué? Porque pone a Dios en primer lugar. Y poner a Dios en primer lugar es poner a todas nuestras fuerzas en las manos de Dios. Hay retribución, dice la palabra de Dios. Hay recompensa para el que sirve. Ahora la iglesia necesita de estos hombres. La iglesia necesita de los hombres esforzados, hombres que bendigan a la iglesia. Ageo 1:3. Porque ahora les voy a mostrar que hay que ser esforzado, pero esforzado para servir al Señor. Y servir al Señor es servir a la iglesia. No, yo sirvo a Dios, pero a la iglesia no. Entonces no está sirviendo a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia hoy necesita de esforzados, pero en todas las áreas. Dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Así ha dicho Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Se puede decir que se ve en la iglesia
que está baja de prosperidad? Se puede decir que muchos cristianos hoy tienen su bolsillo vacío. ¿Cree que es la voluntad de Dios que estemos con el bolsillo vacío? Y yo no predico prosperidad, pero ¿sabe por qué tengo que decirlo? Porque si la iglesia no es próspera, nosotros tampoco seremos prósperos. Porque muchas veces miramos, y dice la palabra de Dios, nuestras casas, nuestras propias cosas, me las miramos antes que la casa de Dios. Somos capaces de nuestra casa comprarnos el mejor tele, la mejor sofá, y dejamos en la iglesia dejamos las obras. Y en esta mañana yo quiero fluir con el Espíritu Santo. Yo en esta mañana quiero que sea el Espíritu Santo hablando a tu vida. Porque Dios quiere que pongamos a la casa de Dios en primer lugar. Y la iglesia y los hombres de Dios dependen de la iglesia. ¿Sabes que vamos a tener que honrar a la casa de Dios? Nosotros queremos que en la casa de Dios haya alimento. Y dice el Señor que en mi casa hay alimento. Pero para eso tenemos que honrar la casa de Dios. Vamos a tener que honrar la casa de Dios. Honrar la mesa donde Dios nos sirve el alimento. Porque de eso va a depender la prosperidad que tengamos luego. Va a depender de que seamos esforzados. Es que yo no tengo dinero. Yo no tengo, pues vamos a tener que ser esforzados. Vamos a tener que levantar una generación de esforzados. Muchos hoy son últimos porque antes no han sido primeros. ¿Qué quiero decir? Porque la misma manera que funcionamos nosotros, la misma naturaleza que tenemos de funcionar, es lo que vamos a hacer funcionar en Dios. O sea, si no ponemos a Dios en primer lugar, luego seremos los últimos. Muchos cristianos, muchos evangélicos, hoy son últimos porque antes no fueron primeros. ¿En qué sentido? Estoy hablando económicamente. Muchos antes no se prepararon, muchos antes no estudiaron, muchos antes no se hicieron un oficio y hoy son últimos. Es una consecuencia nada más de lo que sembraron, cosecharon. Y me incluyo también, no estudié mucho, pero sí me hice un oficio. Y muchos no estudiaron, muchos no se prepararon y hoy son últimos. O sea, no tengo trabajo, no tengo dinero, pero cuando era el tiempo de ser primero, cuando era el tiempo de prepararse, no se preparaste. No te preparaste, no te hiciste un oficio, no plantaste los cimientos para el futuro. Entonces hoy tenemos muchos cristianos que están batallando con las finanzas, muchos cristianos que están sin recursos, pero claro, es la cultura que traemos. Y lo malo que traemos es la cultura del reino. Y dentro del reino hacemos lo mismo. Tenemos la iglesia solamente para ir a recibir. Tenemos la iglesia para ir a recibir el alimento, para que nos ayuden con la Cruz Roja. Y no tengo nada en contra. En esta mañana escúcheme con el oído bueno. Pero que no es el plan de Dios de la iglesia. La iglesia tendríamos que ir a llevar. La iglesia tendría que ser la casa de Dios, que nosotros le demos lo mejor a Dios. Sabe que nadie se sienta en esta mañana, que nadie se sienta herido, pero sabe que a mí me da vergüenza cuando veo las ofrendas, los céntimos, las moneditas chiquitas que cuesta cogerlas con la uña dentro de la ofrenda de Dios. Y quizá usted diga, no, Dios ve la intención nada más del corazón. Claro, por eso
Yo no creo que Dios vea bien las intenciones, que esas monedas no nos sirven ni para el supermercado, para comprar ni chuche, las de céntimo. Si es mejor ni echarlas en la ofrenda si no tienen, porque Dios ve la intención, y si no tenemos, es mejor no echarlo. Porque dígame usted qué hace con esas moneditas en su casa, no hace nada. ¿Y por qué en la iglesia de Dios van a hacer? ¿Para qué van a funcionar dentro de la iglesia de Dios? Que no sirven las moneditas. Pero está viendo el tipo de honra que tenemos. Claro, para el tiempo de administración sí, todos cerramos los ojos, levantamos las manos y queremos que Dios nos envíe algo. Pero llega el tiempo de honra, el tiempo de la ofrenda, y ya todo el mundo cierra los ojos, se va para atrás, se va para el baño. Porque ahí se muestra lo que somos. Ahí se muestra si somos esforzados, si somos valientes. Así que yo no sé si Dios en esta mañana le está hablando a usted, pero yo tengo que traerle lo que Dios me ha dado. Porque vamos a necesitar gente que sea fieles en lo poco. Pastor, yo quiero que usted me ore porque yo quiero que usted me use. Póngase usted en la posición de un hombre que viene a usted y le dice: pastor, yo quiero que ore por mí porque yo quiero que Dios me use. Ahora, cuando usted le pide un favor, cuando usted le pide algo en la iglesia, no está nunca. Cuando usted le pide que le ayude, que le traiga algo, usted le pide cualquier tipo de favor y el hombre no está. Y después le dice: pastor, ¿me puede orar para que Dios me use? Dime usted, ¿qué no le entra gana de hacerle a ese hombre? Pues Dios se maneja con las intenciones. Dios se maneja por nuestro obrar. Dios no se maneja por lo que nosotros decimos. Nosotros a Dios le podemos decir y le podemos cantar: aquí está mi vida para servirte, para adorarte, aquí está toda mi vida. Pero después lo que Dios ve son las obras. Lo que Dios ve son los actos. Dios dice que saca las intenciones del corazón. Y Dios en este tiempo va a probar muchas intenciones y va a sacar muchas intenciones a la luz. Nos tenemos que esforzar, pero no esforzarnos para endurecernos. Hay gente que se esfuerza en endurecer para resistir la palabra de Dios, para resistir a Dios. Dice que Faraón endureció el corazón de Dios. Yo busqué la palabra para fortalecer, para esforzarse. Y la misma palabra de esforzarse dice que la usaba Faraón, pero era para resistir a Dios. Tengo una llamada, la vamos a recibir esta mañana. Buenos días. Bendiciones, pastor, que Dios me lo bendiga muchísimo. La palabra que trae está muy buena, eficaz. ¿Qué tal? Muchas gracias, hermana. Soy Aleida. Mira ahí abajo dice, perdón, pastor. Dice abajo, mira que te mando siempre de José 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Este es mi tema favorito. Ese capítulo a mí me gusta bastante. Amén. Muchas gracias, Aleida. Dios la bendiga. Igualmente, a usted también, que Dios me lo bendiga. Y está buena esa palabra que tú traes. Gracias por llamarnos. Porque en mi iglesia miro que lo que cuentan son céntimos. Qué pena, ¿no? Qué pena, a mí me da vergüenza a veces, porque uno para Cristo es lo mejor y lo primero, son los billetes nuevos. Eso. Eso es lo primero que uno tiene que apartar, los billetes nuevos, los más nuevecitos que le dan de su pago. Muy bien, hermana. Sí, y eso para toda nos va, está bien, eficaz la palabra. Gracias, que Dios Leida. me lo bendiga y Dios me le siga poniendo muchas palabras más y que pase un carbón encendido por su boca. Gloria al Señor. Algún día lo voy a conocer, porque el día 24 que están las clases también tengo compromiso en mi iglesia. Ah, bueno. Pero algún día va a haber ese día que lo vamos a conocer. Que Dios me lo bendiga muchísimo. Si no, cuando venga Cristo. Hasta luego, hermana. Vaya, Dios, bendiciones. Amén. Entonces en esta mañana sé que la palabra está penetrando de algún tipo de manera. Nos saluda a la hermana Lucy y la familia, la bendecimos, a la hermana Lucy
en esta mañana. Esta palabra, más que un estudio, sé que en esta mañana lo que está haciendo es operando nuestra vida. Tengo 15 minutos, nos ha pasado el tiempo rapidísimo y quería mostrarles muchas cosas en la palabra de Dios, porque le estaba diciendo que tenemos que esforzarnos para poder recibir la palabra de Dios. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para que la espada de Dios me atraviese. Pero hay algunos que son valientes y esforzados para resistir la palabra de Dios. Hay muchos hombres que resisten. Dice que Faraón era un esforzado, pero se estaba esforzando en resistir a Dios. Jehová endureció, dice, el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había, dice, endurecido el corazón de Faraón. Lo que había hecho Faraón era esforzarse por endurecerse contra Dios, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces hay un esfuerzo para servir a Dios, pero también hay un esfuerzo para resistir a Dios. ¿Se puede resistir mucho tiempo a Dios una persona? Hay gente en este mundo que son muy esforzados, hay gente que tiene mucha fortaleza, pero toda fortaleza va a caer. Toda fortaleza que nosotros le pongamos a Dios, todo esfuerzo que tengamos contra Dios, va a terminar. Nuestra fortaleza y nuestro esfuerzo hay que ponerlo al servicio de Dios. Hay que poner a Dios en primer lugar. Si no, no seremos bendecidos nunca, ni económicamente, ni espiritualmente, ningún tipo. Ahora, mañana yo quiero hablar en qué dirección tenemos que esforzarnos. Porque hubieron hombres en la Biblia que se esforzaron mucho, pero se esforzaron en dirección contraria. Ahora, claro, si yo a usted le digo que se esfuerce, y no le muestro en qué dirección se tiene que esforzar, posiblemente quizás le haga perder el tiempo. Por eso mañana vamos a hablar en la dirección que tenemos que esforzarnos. Pero mire lo que dice la palabra en los últimos minutos. Le quiero mostrar algo más en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 30, verso 4. Vamos a tener que fortalecernos en Dios. Dice que estaba David. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Jezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Vino el pueblo contrario, el pueblo de Israel cuando estaba dividido contra Israel, y dice que se llevaron cautivas las mujeres y los hijos. Y David y el pueblo lloraba. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Nunca se ha rodeado usted de gente que lo quiere apedrear porque están amargados? Dice cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice la palabra de Dios, que se fortaleció en Jehová, en Dios. Mire, hay muchas cosas. Yo recibo mucha gente y verdad que hay muchos problemas, hay muchas situaciones para nosotros hacernos perder las fuerzas. Pero si somos valientes, si somos gente llamada por Dios, tenemos que sacar la fuerza aún de la debilidad. No podemos quedarnos con lo que nos ha pasado. David era un valiente, David era un conquistador, David era un guerrero. Y David le había pasado lo peor, imagínese, le llevaron cautiva a su mujer, le llevaron cautivos los hijos. Pero él se fortaleció en Dios. Por eso le dije que el camino de Dios a veces no es de rosa, a veces no es todo fácil, pero sí nos forma un carácter.
Y Dios, con pena no le vamos a agradar. No vamos a conseguir que Dios nos saque de alguna prueba llorando a Dios, sino que vamos a tener que ser esforzados para salir de alguna prueba, para salir de alguna circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios está formando nuestro carácter. Dios nos está formando para reinar con Él. Y si Dios nos ha puesto alguna prueba, es porque sabe que nosotros la podemos superar. Pero tenemos que dejar formar nuestro corazón. David estaba siendo forjado y formado para reinar sobre una gran nación. Entonces fueron 7 años en Hebrón de David, el reinado de David, 7 años, 7, el número de perfección, donde fue perfeccionado para luego reinar 40 años. Entonces Dios sé que está perfeccionando a mucha gente en este tiempo, y Dios está probando a mucha gente. Dios está probando a hombres y a mujeres en la iglesia, en el ministerio, en el servicio. Ahora es posible que le pase a usted lo que le pasó a Joab. Y Dios me mostraba, ya voy a terminar con esto, pero es difícil esforzarse cuando uno ve injusticia. Y Dios me mostraba esto, que hay mucha gente que le cuesta esforzarse porque está viendo injusticia aún dentro de la iglesia. Pero hace un momento le hablé de la indignación, la cual tenía Gedeón. Veía lo que la iglesia estaba pasando, pero sacó su fuerza aún de la indignación. Y le dijo el Señor, con esta fuerza te vas a levantar. Pero es difícil esforzarse cuando uno está viendo injusticia. Es lo que le pasó a Joab cuando estaba en el ejército. Véalo después usted en su casa, 2 Samuel 11:22. Del 22 al 25. David envía cartas a Joab para que mande Uría a los recios de la batalla. Es difícil cuando vemos en la iglesia que pasan cosas, cuando vemos los hombres que están a la cabeza, cuando vemos los hombres que son los que están gobernando, que Dios ha puesto, y vemos injusticia, es difícil esforzarse. David envía cartas a Joab y le dice, lleva a Urías a los recios de la batalla. Ponlo donde está lo más duro de la batalla. Usted sabe que David se quería deshacer de Urías. Y dice que le dijo luego David a Joab, en el verso 25, para adelantar. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada mata, uno ahora, otro mañana. Dice, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que se rinda, y tú aliéntate. Lo estaba mandando a Joab que se alentara, que se esforzara, pero Joab había visto algo muy feo y una injusticia muy grande delante de David. Por eso sé que hay mucha gente en esta mañana que la palabra está en esta mañana tocando. Sé que hay mucha gente que ha visto injusticia dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, y le cuesta esforzarse, le cuesta servir a una iglesia de esa manera. Pero yo quiero decirte, el Señor tiene algo para ti. El Señor tiene algo preparado para ti. No te dejes de esforzar, no te dejes de servir de la mejor manera, no dejes de servir con excelencia, no dejes de servir como sirviendo al Rey de Reyes, porque Dios tiene algo preparado para ti. Todos aquellos que estén preparados en este tiempo, todos aquellos que Dios haya sirviendo, son los que Dios va a usar para lo nuevo que va a hacer Dios en la iglesia. Créeme en esta mañana que te digo como profeta de Dios, que Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer que tus ojos vean algo nuevo, lo que tú has estado esperando, lo que tú has estado soñando. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino.